Buenas tardes, hermanos. La lectura bíblica de hoy está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Como es costumbre, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, y así sucesivamente, y al final leemos todos juntos. Repito, Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Y la palabra de Dios dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Todos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto es palabra de Dios, hermanos. Gracias, Señor, por la lectura de la palabra del Señor. Créame, este pasaje de las Escrituras he escuchado muchas veces en mi vida, y desde que soy niño, especialmente cuando los pastores en la iglesia donde yo he crecido y luego he servido también, ministraban dedicando a los niños. Es un pasaje favorito para dedicar a los niños. Casi yo no lo uso cuando dedico a los niños. ¿Será porque he escuchado tanto el pasaje que utilizo otros pasajes cuando dedicamos a los niños al Señor? Pero es un pasaje que habla acerca de la importancia de los niños, pero no solamente eso, transmite otro mensaje. Aparentemente está centrándose en los niños, pero también está transmitiendo un mensaje a los padres, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? El pasaje está hablando de que los padres y los familiares llevan a sus niños al Señor Jesucristo, los discípulos no lo quieren, y el Señor se indigna y ordena que no se lo impidan, pues el que no tiene la actitud de un niño al mensaje de las buenas nuevas no entrará al cielo, y el Señor los bendice. Y eso es lo que sucede. Los niños necesitan oír las buenas nuevas y la palabra de Dios, y los adultos necesitan creer en el Señor Jesucristo como si fuesen niños. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias te damos en este día. Háblanos al corazón con el Espíritu Santo de la promesa, y que podamos salir edificados el día de hoy, aprendiendo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave es: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Tenemos otro pasaje de las Escrituras que se encuentran justamente en los evangelios que se llaman sinópticos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas. No es Juan. Juan es un evangelio un poquito diferente en ese sentido. Marcos presenta esta narrativa que acabamos de leer del Señor y los niños justamente después de la narrativa del divorcio. La anterior semana hemos hablado de esto. Es que a veces las personas tomamos las decisiones sin pensar los efectos que causamos en los niños. En este caso, Marcos nos está presentando cuál es la idea que tiene el Señor de la familia en el reino de Dios, que Él ha venido a establecer, pues ha traído las buenas nuevas de salvación por el pecado de la caída, de Génesis capítulo 3. Esas buenas nuevas ha venido a traer el Señor. La caída de Génesis capítulo 3 distorsionó lo que es la familia, y por la dureza del corazón de los hombres y de las mujeres, por supuesto, fallaron en obedecer los estándares de Dios, y Moisés permitió dar carta de divorcio para proteger a la mujer, y el Señor lo aclaró y dijo desde el principio: no fue así. Pues el que solo se divorcia porque cree que tiene una causa y no es bíblica, el Señor dice es adulterio. Esto quiere decir que delante de Dios es como si esta persona estuviese casado con dos mujeres, o que este hombre estuviese casado con dos hombres, o este hombre estuviese casado con dos mujeres, o esta mujer con dos hombres. Eso bajo el punto de vista de Dios, cómo ve las cosas. Y esto creo que es inaceptable para cada persona. Pero después de hablar de esto, los que son del reino de Dios y entran al reino de Dios por arrepentimiento en su condición pecaminosa,
de su condición pecaminosa, o los que se reconocen culpables delante de Dios por la caída y evidenciado por el pecado que hay en su vida, ellos vivirán de acuerdo a los valores establecidos del reino de Dios a los cuales Él los ha llamado. Y ahora es interesante porque Marcos, después de hablar del divorcio, ahora está empezando a hablar de los niños. Hay una conexión. Y entonces el pasaje dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Y dice así, y le presentaban niños para que los tocase. Era costumbre del primer siglo de que los padres o familiares trajesen a los niños, a los maestros que enseñaban la palabra de Dios, para que ellos oraran, para que ellos estuviesen con ellos. Pero en este caso no solamente era traerlos a la presencia del Señor Jesucristo, sino también ellos querían que el Señor Jesucristo los toque. Porque si usted ve varios pasajes de la Escritura, va a encontrar que cuando una mujer le toca al Señor Jesucristo se sana. Y la gente le quería tocar al Señor porque no solamente era un hombre 100%, sino Dios encarnado. Y al tocarlo, la gente se liberaba de espíritus malos que tenían o se sanaban. O sea que aquí había algo más diferente que lo que hacían con los rabinos o maestros de la ley que enseñaban en los diferentes pueblos en Israel. Estos papás y estos familiares que traían a los niños no solamente querían que el maestro que está ahí ore por ellos o esté con ellos o escuchen la enseñanza de ellos, sino querían que el Señor Jesús los toque por el efecto que tenía el toque del Señor Jesucristo. No hay nada místico en esto, es puro físico lo que querían que les toque el Señor. O sea, los padres tenían un buen deseo de traer a sus hijos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese deseo no es solamente humano, sino es un deseo que proviene de Dios, porque nadie se acerca a Dios si Dios no le pone un deseo en su corazón. Así son las cosas. No es por propia iniciativa que un ser humano se acerca a Dios, sino es por el convencimiento del Espíritu Santo que se acerca a Dios. Y ahora físicamente estos papás estaban deseando que sus hijos se acerquen al Señor Jesucristo. Dios es eterno, su perspectiva es eterna, Él es inmutable, Él no cambia. Dios es Dios, Jesús es Dios. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo que cuando estaba sentado ahí y estaba con los niños y los niños le traían, es lo mismo que piensa y siente el día de hoy. Así que Él pone ese deseo de que estos niños, de que estos papás traigan a sus hijos delante de Él. O sea que estos padres tenían un buen deseo. En el sentido general, el ser creado viene a su creador. Los papás estaban llevando a sus hijos ante el Creador. En este caso, los padres creen que deben llevar a sus hijos al Señor. Ellos creen que los niños necesitan tocar al Señor Jesucristo. Como dije hace rato, no hay nada místico en esto, sino que es un toque literal y contacto con el Señor. Lo que están queriendo es que el Señor los toque y los bendiga. Están queriendo que ellos estén en contacto con el Señor. O sea que aquí la idea es bien clara. Los padres o familiares quieren que los niños se acerquen y sean tocados por el Señor. Lo que ocurre es que los discípulos no reaccionaron como los papás o familiares esperaban. Dice la siguiente parte del versículo, y los discípulos reprendían a los que les los presentaban. O sea, aquí los papás, fíjese, tienen el deseo de llevar a sus hijos delante del Señor. Ese deseo que tienen los papás de llevar a sus hijos delante del Señor, el mismo Señor Jesucristo les ha puesto en su corazón. Ellos van con sus hijos para presentarlo delante del Señor, porque ese deseo que tienen viene del Señor. Ahora los discípulos se molestan cuando estos papás, en el deseo del Señor, quieren presentar a sus hijos. ¿Por qué? Los reprendían. Lo que sucede es que el maestro estaba cansado. Estaba agotado de hacer tanto ministerio, porque venía de aquí para allá, está viniendo, 6 meses antes está caminando, desde Cesarea de Filipos, está yendo camino hacia la cruz, y es su última jornada antes de ir a la cruz. El Señor Jesucristo ha estado con cada uno de ellos, estaba muy cansado. Entonces, parece que algo muy natural surge de un hombre con su naturaleza caída y de los discípulos también, que aunque regenerados todavía habían cosas que cambiar en su vida, y eso nos pasa a los creyentes. Aunque hemos conocido al Señor, somos regenerados, hay todavía cosas que cambiar en nuestras vidas. Y los discípulos no entendían bien lo que estaba pasando con los niños. Por eso han reprendido a los papás cuando han acercado a los niños, como al decir,
no tienen mucha importancia los niños, no molesten al maestro. A los niños no hay que darles tanta importancia, no son tan importantes. Los mayores son más importantes que los niños. Ese es el mensaje que ellos estaban diciendo. Y por eso cuando hablamos del Señor Jesucristo, de la familia, está viniendo a colocar las cosas en su lugar. Cada uno reacciona como piensa por dentro. Por eso el Señor decía, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, eso contamina al hombre. O sea, los discípulos estaban reprendiendo a los papás para que no acerquen a sus niños porque probablemente el maestro estaba cansado y han dicho en mi sentido común que descanse el maestro. Total, los niños no necesitan tanta importancia como los mayores, es lo que estaba pasando. Pero Jesús dice, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿De qué está hablando? Está hablando de la naturaleza caída del hombre. Que a pesar de que es regenerado, hay cosas que todavía necesitan caminar el camino de la santificación. Necesita cambiar su vida. Por más que haya venido al Señor Jesús y le haya entregado su vida, es regenerado, es salvo, pero hay cosas que necesita cambiar en su vida. Y aquí se puede ver bien claro cómo los discípulos, estando con Él, sabiendo hacer las cosas como deben hacer, todavía hay cosas en su naturaleza que debe ser cambiado. Y esto es la actitud hacia los niños. Y así actuaron los discípulos. Ellos pensaron que no tenían, la manera de pensar que tenían era que los niños no merecían ni necesitaban atención del Señor, por eso reprendieron a los padres y a los familiares que lo hacían. Pero la reacción del Señor es de indignación al respecto, pues su punto de vista es Dios, y así como en el divorcio, y así como ha explicado bien claro sobre el divorcio, su perspectiva de cómo mira el matrimonio, la unidad del matrimonio, que aunque el hombre puede mirar de manera diferente, Dios mira de manera diferente. Ahora el Señor también expresa claramente y dice, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo. ¿Por qué se ha indignado? Muchos dirán, pero son niños nomás. Así era el pensamiento de los discípulos, pero para el Señor no es así. Todos somos iguales delante del Señor. Niños un poco más mayorcitos, adolescentes, preadolescentes, ya un poco más adultos, ancianos, todos somos iguales delante de Dios y merecemos la misma consideración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que el cristianismo trae un cambio tremendo a la sociedad de ese tiempo, porque empieza a colocar no solo a las mujeres en su lugar, sino también a los niños en el lugar que Dios ha creado. En otras palabras, desde el punto de vista de Dios, todos somos iguales, somos sus criaturas, niños, adolescentes, adultos, ancianos, somos iguales delante de Dios y todos necesitamos acercarnos a Dios, todos somos sus criaturas. Si nuestra voluntad ha sido despertada a esto, como en este caso los papás, de acercarse con sus niños, pues ese deseo de acercarse a Dios viene de Dios y por eso también le indignó la conducta de los discípulos. Nadie viene a Dios si Dios no le pone el deseo en su corazón de acercarse a Él. Y ese deseo le había puesto en el corazón de sus papás y sus papás le habían traído a sus hijos delante del Señor. Y cuando el Señor ve la reacción de su naturaleza caída de sus discípulos, que todavía está perfeccionándose, todavía está caminando hacia la santidad, el Señor se indigna y dice, no es así. O sea, esta falta de consideración y entendimiento espiritual de los discípulos respecto de los niños era un área que los discípulos necesitaban cambiar en sus vidas. Al hacer diferencia y acepción de personas debido a su edad, no era correcto y no es correcto delante de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, no podemos decir ellos son niños nomás. Y como son niños nomás pueden esperar o pueden hacer esto. Es hacer preferencia y la palabra nos enseña que a todos, absolutamente a todos, debemos tratar con la misma consideración. Y luego dice el Señor, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En la primera parte de su respuesta dice, dejad a los niños venir a mí, manifestando su voluntad de que Él quiere que los niños sean traídos a Él,
No solo en esa particular situación. Acuérdese que Dios es eterno. El Señor Jesucristo es eterno, no cambia, debido a su atributo de la inmutabilidad. Por tanto, su voluntad es que todos los niños sean traídos delante de Él. Esto quiere el Señor de los padres. Si usted se pregunta, ¿qué responsabilidad tengo como padre? De acuerdo a este pasaje, su responsabilidad como padre delante de Dios es llevar a sus hijos delante del Señor. Esa es su responsabilidad. Y vamos a ver un poquito más después. Como papás tenemos la obligación delante de Dios de llevar a nuestros hijos delante de Él. Y eso vamos a ver cómo se entiende el día de hoy. Pero ¿cómo serán los niños traídos delante de Él en la actualidad? Como la Biblia es la revelación específica de Dios y es su palabra, entonces esto se entiende que los niños serán expuestos a la palabra de Dios para que conozcan a su Creador. Los papás tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Si nosotros no podemos enseñar la palabra de Dios, siempre hay lugar donde en la iglesia pueden aprender la palabra de Dios, en la congregación pueden aprender la palabra de Dios y se les enseña la palabra de Dios. En otras palabras, enséñele la palabra de Dios a sus hijos. Aproveche de todos los ministerios que enseñan la palabra de Dios aquí en nuestra iglesia. Apoya a estos ministerios, tanto con su presencia y si es posible financieramente también. Esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, obedezca literalmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dejad a los niños venir a mí. Deje, hermanos, que sus hijos vengan a conocer la palabra del Señor. Expóngalos a la palabra de Dios. Expóngalos a los estudios bíblicos. Tome ventaja de cuando se enseña la palabra de Dios. Tome ventaja de cuando los maestros se esfuerzan y se preparan y están enseñando la palabra del Señor. Dejad a los niños venir a mí. Esto es lo que está enseñando la palabra del Señor. Por eso tenemos nosotros nuestra escuela dominical. Tenemos líder, una pareja líder en la escuela dominical, porque queremos que se enseñe la palabra del Señor en obediencia a lo que el Señor ha dicho. Dejad a los niños venir a mí, y es una palabra en imperativo. Es prácticamente un mandato del Señor. Por eso también tenemos un ministerio que se llama Blast, donde vienen los niños a aprender música y ser discipulados en la palabra del Señor, semana tras semana, semana tras semana. Y también tenemos el momento pastoral, para compartir con los niños y escuchar de su pastor y de sus líderes de la congregación, que les enseñen la palabra del Señor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. El Señor está diciendo, tráiganlos a la congregación donde aprenden la palabra de Dios. No los lleve a otro lugar para aprender cosas seculares y humanísticas que los alejan de Dios. Hermanos, no estamos en contra de la educación. Estamos a favor de la educación. Pero algunas personas, algunas familias confunden y piensan que la única educación que deben recibir sus hijos es la educación secular. ¿Cómo que no vamos a querer que los hijos se eduquen? Pero ¿cómo vamos a descuidar tan grande educación que es la palabra del Señor y que el Señor ha puesto ese deseo en el corazón de los padres? Dejad a los niños venid a mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchos piensan que sus hijos tienen que aprender de todo. Es cierto. Pero más que aprender de las cosas, necesitan aprender de las cosas de su Creador para vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, hermana, papá, mamá, deje que sus hijos se acerquen al Señor Jesucristo. No los aleje de la iglesia. Esto prácticamente es una exhortación, lo que está diciendo luego el Señor. Dice, y no se lo impidáis. Déjenlos venir. Déjenlos que se acerquen a la palabra de Dios. Déjenlos. No los distraiga con muchas otras cosas. No está diciendo que no aprendan deportes. No está diciendo que no aprendan las artes. No está diciendo eso. Pero que las artes y los deportes no sean distracción a que los niños puedan venir a conocer a su Creador. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora es una exhortación que está viniendo. Y dice, y no se lo impidáis. ¿Cómo es que los padres impiden a sus hijos venir al Señor? Los discípulos estaban impidiendo que vengan al Señor porque estaban asumiendo que el Señor está cansado y no quiere escuchar a los niños porque cree que los niños no tienen mucha importancia. Sin embargo, el deseo de tus papás traerlos delante del Señor, Dios había puesto ese deseo y en obediencia a ese deseo, estos papás habían traído a sus hijos delante del Señor y los discípulos estaban diciendo no los molestes, lo estaban reprendiendo.
Y dice el Señor, dejad a los niños venir a mí. Y dice, y no se lo impidáis. ¿Cómo es que como padres, los padres impiden que los hijos vengan al Señor? Acompáñenme con su Biblia y veamos dos pasajes que ya hemos hablado semanas atrás. Está en Marcos 9, 33 al 37, en el sermón titulado Servidor. Hemos hablado y voy a leer el pasaje, dice así, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es la lección que hemos hablado ese día. Pero ponga atención a lo que dice el versículo 36. Y dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Se acuerda, hermano? El Señor Jesucristo llega a Capernaum, pregunta de qué discutían sus discípulos. Ellos callan porque hablaban quién sería el que tendría más poder entre ellos. Y el maestro les dice que el primero será el servidor y el que tenga consideración con los más vulnerables lo hace con él. En este caso, tenían que tener consideración con los niños y eso era lo mismo que tener consideración con el Señor Jesucristo. En esta ocasión ya está hablando de los niños. Están discutiendo los discípulos quién va a ser el más grande entre ellos. Imagínense, quién es el que va a mandar entre ellos. Y el Señor está diciendo, el que va a mandar entre ustedes es el más humilde. El que va a mandar entre ustedes es el mejor servidor. El que más sirva a sus hermanos es el mayor entre ustedes. Entre ustedes no va a haber, como en el mundo es, el que mira de arriba a todos. No es así. Entre los hijos del Señor, el servidor se pone abajo y de abajo mira hacia arriba. El más grande va a ser el que más sirve entre ustedes. Y pone de ejemplo a un niño. Si ustedes le sirven a un niño que ustedes creen que tiene menos importancia, que creen que es lo último de la sociedad, que no requiere atención, si ustedes le sirven a él, le hacen una buena atención, le consideran en su vida, le tratan bien, lo están haciendo a mí. A ese nivel ha hablado el Señor. Entonces aquí está hablando la palabra del Señor acerca de la forma en que nosotros tenemos que mirar a los niños como padres. No podemos descuidar. Entonces, ¿cómo es que los padres impiden que los niños se acerquen al Señor? ¿Cómo impiden? Cuando no les consideran que deben aprender la palabra de Dios. En otras palabras, no tratar a los niños con la consideración respectiva que merecen de aprender la palabra de Dios, es la forma en que los padres les dificultan a los niños y les impiden a los niños acercarse a Dios. Es como maltratar al Señor Jesucristo. Y esta es una manera de impedir que los niños vengan al Señor, a asumir que ellos no necesitan aprender la palabra de Dios y más bien el entrenamiento secular solamente es una falta de consideración a los niños. De esa manera los papás impiden que los niños vengan al Señor. Hay padres que les interesa más que sus hijos aprendan deportes, danza, gimnasia, artes y otras cosas, pero no les interesa que aprendan la palabra de Dios. Esa es una manera de impedir que los niños vengan al Señor. No estamos diciendo que no puedan aprender todas estas cosas, pero que estas cosas no sean obstáculo para que aprendan de las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otro pasaje de las Escrituras que habla es en Marcos 9:42. Está más largo este pasaje, pero el primer versículo dice así, en el sermón evitando el tropiezo, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, pone un niño, parece que era el hijo de Pedro, que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Parece que estas enseñanzas los discípulos no habían entendido bien. Y está diciendo, si haces tropezar a un niño, si le haces tropezar a un niño. En otras palabras, lo que hemos hablado esta semana fue que los creyentes no deben inducir al pecado a otros creyentes, en este caso a los niños, conscientemente, y esto les aparta del Señor.
En este caso no se debe guiar a los niños al pecado, sino al Señor Jesucristo, a su palabra. No dar mal testimonio delante de ellos, dice, porque si haces tropezar a un niño es mejor que te amas una piedra de molino a tu cuello y te tires al fondo del mar. Es mejor que mueras, porque no le gusta tanto, está diciendo, no le gusta, así fatal no le gusta al Señor, hacer tropezar a un niño. Y así que esas son las formas en que los papás impiden, o sea, guiar a los niños hacia el pecado o dar mal ejemplo a los niños es impedir que ellos vengan al Señor, y el Señor les dice, no se lo impidáis. A veces los papás guían al pecado a los niños. Les dirigen al lado opuesto del Señor. Se escucha a veces que dice, ya mi hijo es hombre, ya es grande, ya, ahora sí, tiene que aprender a tomar. Y lo llevan a tomar, a beber. O ya mi hija es mayor, ya tiene 15 años, ya es mujer, ahora vamos a celebrar 15 años. Déjele que vaya a lo normal. Son tradiciones que no son bíblicas, que no están en la palabra del Señor. Nosotros no practicamos esas cosas. Porque dice el Señor, dejad a los niños venir a mí. No al mundo. No guiarles con costumbres equivocadas que no están en la palabra del Señor, separándoles del Señor. Y esa es una forma de impedir que los niños vengan al camino del Señor. El creyente no debe impedir que sus hijos lleguen al Señor de ninguna de estas maneras que hemos mencionado. El texto continúa diciendo, porque de los tales es el reino de Dios. No es que los niños van al cielo automáticamente, pero se refiere que los niños no necesitan muchos argumentos para creer en el mensaje del Evangelio. No cuestionan la existencia de Dios como los mayores. Ellos creen casi inmediatamente, y a esto se refiere básicamente lo que está diciendo, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, los padres y familiares llevan a sus hijos al Señor, los discípulos no lo quieren, y el Señor se indigna y ordena que no se lo impidan, pues los que creen como ellos entrarán en el reino de Dios. Se les predicará las buenas noticias a los niños, y serán entrenados en la palabra de Dios, y la iglesia lo facilitará. Los niños necesitan oír las buenas nuevas y la palabra de Dios. Hermano, no distraiga a sus hijos. No los lleve al mal camino. No invierta su dinero alejándolos del Señor a sus hijos. No les dé dinero para que se alejen del Señor. No les dé. Tráigalos a los pies del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. No es tarde. No es tarde. En cualquier momento de la vida se puede empezar a obedecer al Señor. Verso 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es por esto que el texto aclara y dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nadie que no crea las buenas nuevas traídas por el Señor, que hay salvación del pecado de la caída y que se reconozca pecador con la actitud de un niño, entrará en el reino de los cielos. No está diciendo que los niños son perfectos. Sabemos que los niños nacen también con una naturaleza caída. Pero en una parte los niños hacen bien, porque ellos creen lo que nosotros les decimos. Y cuando les hablamos del Señor a los niños, ellos van a creer. Y está diciendo este pasaje, que cualquier persona, en este caso se está cambiando ahora el asunto, los papás han venido con sus hijos, ahora el Señor les está hablando a los papás otra vez. Le está diciendo, si ustedes papás creen que sus niños necesitan, está bien que los han traído delante de mí, está muy bien eso, no hay que impedir eso, no hay que impedir, déjenlos venir, está bien. Pero les digo a ustedes, que si ustedes no creen como estos niños creen, no van a entrar al reino de los cielos. Han hecho bien en traer a sus hijos, pero ustedes se van a quedar fuera del cielo, está diciendo. Están haciendo bien en traer a sus hijos delante de mí para que aprendan, pero ustedes se van a quedar afuera si ustedes no creen como un niño cree el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, me ha tocado intervenir un poco en la escuela de la iglesia? Algunos papás que vienen de otros lugares para colocar a sus hijos en nuestra escuela me dicen lo siguiente:
Me han dicho varios. No uno nomás. Y yo he crecido en una escuela cristiana también. Toda mi vida he sido educado en una iglesia, en una escuela cristiana. Y estos papás me dicen, ¿sabe qué? Yo lo he traído a la escuela cristiana para que se inyecte, pues. Para que no ande mal le he traído a la escuela cristiana. Para que le enseñen bien le he traído a la escuela cristiana. Para que yo no tenga que estar haciendo mucho para que le enseñen la palabra de Dios. Para eso le he traído. Yo les digo, ¿y usted? ¿Y usted? ¿A usted quién le inyecta? ¿A usted quién le enseña? Y trato de librar de responsabilidad a los profesores aquí, porque no es responsabilidad del profesor solamente enseñar la palabra de Dios, sino de los papás, y eso está pasando aquí. Los papás le han traído a los niños y el Señor ha dicho, déjenlos, que no les impidan, que vengan a mí. Pero ahora está diciendo que si ustedes papás no creen como sus hijos creen, aunque ustedes le han traído al camino correcto, ustedes se van a quedar afuera. Está diciendo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermano, hermana, amigo y amiga, dése cuenta, tiene usted una naturaleza caída que le hace pensar, y a veces que lo que está viviendo es normal, que los niños no necesitan del Señor y que usted no necesita del Señor. Sin embargo, su necesidad es grande. Debe usted venir al Señor Jesucristo. Así como usted quiere que sus hijos crezcan bien, usted también no sea impedimento con su conducta, no sea impedimento con lo que es para que sus hijos vengan al Señor. Muchos papás hacen consejería conmigo y me han dicho, mi hijo, ¿por qué es así? Yo siempre les digo, ¿y usted es buen ejemplo? ¿Usted es buen ejemplo de seguir? Y la respuesta a veces no siempre es sí. A veces queremos que los hijos cambien, pero nosotros no hacemos nada por cambiar. Damos mal ejemplo. ¿Y cómo queremos que ellos hagan las cosas bien? Eso está diciendo aquí el Señor. Sin embargo, sus propios pecados son la evidencia para su condenación. La única forma de entrar en el cielo es el perdón de los pecados, y esto viene por reconocer como un niño al Salvador, el Señor Jesucristo, como el único que puede perdonarle sus pecados y rendirse a Él para servirle para siempre. Hermanos, para confirmar lo que el Señor quería hacer con los niños que venían a Él, y los discípulos no eran suficientemente maduros para entenderlo. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. En muchas cosas, aunque somos creyentes, todavía estamos madurando en nuestra vida cristiana. No nos hemos graduado todavía en madurez. Ni cuando estemos en el cajón para enterrarnos vamos a decir que somos maduros. Todavía no somos. Un día vamos a llegar a la estatura de Cristo cuando estemos en la gloria del Señor. En esta carne va a ser difícil. Entonces, pero el Señor dijo, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. En esta escena el Señor agarró a los niños entre sus brazos y los bendijo. Bendecir quiere decir hablar bien sobre ellos, decir palabras de bien a ellos. Su Creador les deseó bien, les dio palabras de bien a estos niños. Pero no solamente a los niños, sino a los padres también. Pero como ahora acercarse a Dios es a través de la revelación especial que es la Biblia, dejar a los niños venir al Señor Jesucristo y no ponerles obstáculo de acercarse a la palabra del Señor, donde tendrán la bendición para su vida. ¿Cómo se acercan ahora los niños al Señor? Es exponiéndolos a la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, adoptando esa palabra del Señor en sus vidas. Y esto es la bendición para su vida. ¿Sabe por qué? Porque en la vida no solamente encontramos la verdad de la salvación, sino encontramos otras verdades que nos clarifican las cosas, cómo tenemos que vivir. Ejemplo que ha puesto que el matrimonio había sido indisoluble. En el pasaje anterior, la anterior semana hemos hablado de eso. Que un joven cuando se está casando, sepa que el matrimonio es indisoluble. Hermanos, el día que yo me he casado, sabía bien, porque desde niño me han enseñado que el día que yo me case es para siempre. No hay más. Preservar el matrimonio es un mandamiento del Señor. Y qué lindo cuando un joven
no se casa por si acaso, me casé por si acaso funcionan las cosas bien. Un cristiano no puede casarse así. Un cristiano se casa una vez para siempre, ya está, hasta que la muerte lo separe. Listo, esa es la decisión. Un verdadero cristiano va a ser este. Pero no solamente decía, hay la verdad de la salvación en la Biblia, sino hay otras verdades que nos ayudan a vivir la vida en bendición. Por eso está diciendo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquí está hablando que no solamente es la bendición de la salvación, sino que hay otras verdades también en la Biblia que nos ayudan a vivir una vida de bendición en este tiempo. Por ejemplo, esa verdad de que debemos ser considerados con los niños, no porque nos enseñan cortesía en las escuelas, no porque hay las leyes de Estados Unidos que nos enseñan a respetar a los niños, no porque hay las leyes de los Estados Unidos que nos enseñan a respetar a las mujeres, sino porque la palabra de Dios existió mucho más antes que la Constitución de Estados Unidos y las leyes americanas, que nos enseñan a vivir en respeto a cada una de las personas, incluyendo los niños. Y son muchas verdades que vamos a encontrar en la palabra del Señor que nos hacen nuestra vida de bendición. ¿Cuándo dicen amén? Y esto es lo que está recomendando aquí el Señor. Déjenlos venir. ¿Para qué? Para que escuchen palabras de bendición. ¿Y cómo escuchan palabras de bendición el día de hoy? A través de las Escrituras. El que no tiene la actitud de un niño al mensaje de las buenas noticias no entrará al cielo, y el Señor los bendice. Los que no creen en las buenas noticias con la facilidad de un niño no entrarán al cielo. Los adultos necesitan creer en el Señor Jesucristo como un niño. Hermanos, los padres y familiares llevan a sus niños al Señor, los discípulos no lo quieren, el Señor se indigna y ordena que no se lo impidan, pues el que no tiene la actitud de un niño al mensaje de las buenas noticias no entrará al cielo, y el Señor los bendice. Hermanos, se predicará las buenas noticias a los niños y serán entrenados en la palabra de Dios, y la iglesia facilitará, pues los que creen con la facilidad de un niño, entrarán al cielo. Los niños necesitan oír las buenas nuevas y la palabra de Dios, y los adultos necesitan creer en el Señor Jesucristo como niños. Por eso este sermón se titula Creyendo como un niño. Hermanos, estamos desafiados como padres a llevar a nuestros niños delante del Señor. Y estamos desafiados también que los niños también obedezcan al Señor. Si alguna recomendación mi papá me hacía, me decía, hijito, usted va a obedecer la palabra de Dios. Es lo que él decía, usted va a obedecer la palabra de Dios. Si alguien le dice que haga contrario a la palabra de Dios, hijo, no lo haga. Así nomás decía, usted obedezca la palabra del Señor. Así le va a ir bien. Y su texto favorito, uno de sus favoritos era Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, lo repetía de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tiene unos textos bien claves mi papá en su vida cristiana, cuando él hablaba. Y decía también, Eclesiastés 11:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y ahí empieza a describir todo eso. Y eso me hablaba y hablaba a todos los jóvenes de la congregación. Y se los repito a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando le puedes servir. Dale lo mejor de tu vida al Señor. No pierdas tu tiempo cuando eres joven. Servile al Señor. El Señor está diciendo, deja a los niños venir a mí. Si tú eres niño, tú eres joven, anda al Señor. Aprende del Señor. Tal vez el papá no te quiere llevar, tú ven. Tú ven, tú busca, porque tu papi y tu mami detrás de vos va a venir. Pero si tu corazoncito pequeño es chueco te vas a ir. Pero decidí tú, joven, señorita, decidí tú seguir al Señor.
No lo hagas porque tus papás te digan, porque tienes una responsabilidad delante del Señor. No porque te digas la más chiquitita de la familia, tita, pobrecita, la van a pasar por... El Señor te va a decir, ¿y qué has hecho tú con tu vida? Esa vida joven que te da, ¿qué has hecho con tu vida? No, es que yo tenía un lindo celular. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, dice. Joven, dale tu juventud al Señor. Dejad a los niños, dejad a los jóvenes venir a mí. Es cuando dice esa palabra, niños en griego, está hablando hasta un poquito más mayores, jovencitos, casi hasta los 12 años utiliza esa palabra. Pero se puede extender la palabra del Señor para aquellos que son hijos del Señor y son hijos también y obedezcan al Señor. Así que es necesario creer como niño y que el Señor bendiga su palabra en este día. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día. Bendice tu palabra y te pedimos, Señor, que hables los corazones. Y has dicho, Señor, que deja a los niños venir a mí. Has hablado, Señor, para los niños, pero has hablado también para los padres, para que los padres no impidan que sus hijos vengan a ti y que los hijos tampoco sean impedidos por sí mismos para venir a ti, y que los padres puedan creer en ti como cree un niño. Te damos gracias, Señor, en este día, y ayúdanos a seguir en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.